Quiero dedicar unos momentos, unos minutos, para presentarles un breve repaso del estudio del domingo anterior. Y sigo con el mismo tema, una iglesia sana en un mundo enfermo. Y esto pensando a largo plazo para la vida de nuestra congregación. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. De paso, hoy vamos a usar bastante la Biblia, así que deje la mano abierta o su herramienta tecnológica donde tiene varias versiones de la Biblia. Pero preferimos el libro, ¿verdad? Así que hoy vamos a usarlo bastante. No es que no lo usamos en otros domingos, pero hoy básicamente va a ser la base para otros mensajes en diversos pasajes del Nuevo Testamento. El domingo pasado nos quedamos pensando en Mateo 28, 18 al 20, donde Jesús le pide a los discípulos que vayan, bauticen, que hagan discípulos, que a los discípulos hay que enseñarles y que a los discípulos hay que enseñarles específicamente todo lo que Él mandó. Así que tenemos que ser especialistas en conocer lo que Jesús mandó, lo que Jesús enseñó, para poder transferirlo a otras personas. Fuera de eso, nos podríamos, si enseñamos otras doctrinas, otras cosas, la Iglesia se puede separar del amor de Dios, separar de la voluntad de Dios, separar de lo que Dios quiere y espera de su Iglesia. Así que la Iglesia debe ser especialista en guardar, enseñar, practicar todo lo que Jesús ha mandado. No se lo olviden, por favor, ustedes que van a estar dentro de 30 años por aquí, más o menos. Yo pienso que voy a hacer un viaje por ahí, más o menos, un poco antes. Así que estamos grabando todo esto. Bartán Mamigonian lo está desgrabando luego para ponerlo en papel y esperamos que ningún miembro de la Iglesia se olvide de este principio enseñado, puesto, dado por el Creador de la Iglesia, que es Jesucristo. Así pues, ningún miembro de la Iglesia, ni el más visto o encumbrado, si cabe la palabra, ni la mejor comisión asesora de una iglesia, ninguna comisión directiva de una iglesia, ningún miembro, ningún ministerio, tiene el derecho, tiene la autoridad de salirse de esto que Jesús pidió. Al salirnos de eso comienza la erosión. Decíamos que a fin de que esto fuera transferido en forma eficaz, es el apóstol Pablo quien le recomienda a su hijo espiritual Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 2, lo que ya hemos visto anteriormente. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La característica de quienes enseñan, predican y transfieren las enseñanzas de Jesús es la fidelidad en su más amplia expresión. De esto ya hablamos y no voy a repetir, podrán escucharlo o leerlo más adelante en el material que estamos preparando. Pablo también dice que hay que mantener en medio de la transferencia de las enseñanzas de Jesús
una actitud continua y abnegada para resistir por amor a los escogidos. Segunda de Timoteo 2:10, y usted lo tiene allí en su Biblia y puede marcarlo para recordarlo. Una actitud continua, abnegada por amor a los escogidos. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El mandato de Jesús demanda que quienes nos declaramos cristianos, discípulos, seguidores de Jesús, miembros del cuerpo de Cristo, demanda que todo lo soportemos por amor de los escogidos. La actitud de los miembros de una congregación cristiana, de una iglesia local como esta, debe ser la de soportar por amor de los escogidos. ¿Es usted una mujer, un hombre cristiano que soporta? ¿Es su apellido de cristiano soporta, según si es mujer, si es hombre? ¿Usted se llama fulano de tal soporte? ¿Está usted soportando a los cristianos? ¿O cuando algo le molesta, hace leña y lo quema? Lo puede quemar en diferentes formas. Hay miradas que matan. Hay actitudes que nos separan a unos de los otros. Y de esto hablé, creo que, aunque no lo suficiente, pero sí varias ilustraciones el domingo anterior. Soportar por amor a los escogidos. Deseamos que ellos todos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. No estamos pensando que por nuestra falta de soportar a los demás, mandamos con intención y propósito a nadie que se vaya al infierno, ¿verdad? ¿Ha mandado a alguien al infierno alguna vez usted? Ojalá y usan una palabra algunos, en el infierno. Diríamos que desde el punto de vista humano, a algunas personas sí nos gustaría verlos ardiendo como llamas incandescentes en el infierno. Pero ese no es nuestro propósito, nuestra misión. No somos nosotros los que separamos a unos para salvación y a otros para perdición, a unos para el cielo y a otros para el infierno. De hecho, Jesús enseñó específicamente que no toquemos lo que crece sanamente en el cuerpo de Cristo, sino que lo dejemos crecer como crecen juntos. ¿Se acuerdan qué productos agrícolas? Y que no tenemos derecho nosotros de separar la paja del trigo. Eso hay quienes ya están designados, según enseñó Jesús, para hacerlo. Así pues, nosotros somos llamados, los discípulos de Cristo, a soportar todo por amor de los escogidos. Así que le pido que me soporte un poco más. No le digo al que está al lado suyo, atrás o adelante, porque ese es un tema suyo personal, pero por lo menos a mí, aguánteme un poco más. ¿Qué le parece? Ya pronto me voy a ir. Total, no vivimos, según la Biblia, más de 70, 80, y luego lo demás, si lo vivimos, como don Enrique Francia, que tiene ¿cuántos? 90 y... ¿Qué le parece? Y a veces con molestia, ¿no? Así que siendo la vida tan breve,
tan corta. Yo miro para atrás y digo, pensar que ayer yo tenía 20 años. Ayer en un sentido no específico, sino poético. Pasaron los años, se fueron rápido. ¿Para qué malgastar tiempo en no soportar a los escogidos de Dios? Así que el tiempo que le reste a usted en esta tierra, sean 20, 30, 40 años, ¿qué le parece si concentra su acción como miembro de esta iglesia y a la iglesia toda en soportar a los escogidos de Dios para que obtengan la salvación que es en Cristo Jesús y vernos otra vez y por la eternidad, qué feliz será? Así decía una canción de muy atrás en el pasado. ¿Será así? Nos gustaría estar con todas estas personas y otros que ya se han ido y otros que hoy están ausentes, aunque están en otras partes, estar todos reunidos para siempre obtener la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Así que cuando nos encontremos en el lugar que Dios ha ido a preparar para nosotros, donde no habrá más llanto, más quejas, más amarguras, más enfermedad, más nada de todo lo que es aflicción en esta tierra, estaremos juntos para siempre. ¿Y qué me dice a eso? A mí me gustaría decir, alabado sea el Señor. El único que hace posible que esto vaya a ocurrir en la eternidad, luego que traspongamos el umbral de la muerte, es la salvación en Cristo Jesús. Debemos de asegurarnos que todos los que somos miembros de la Iglesia y otras personas sean salvos en Cristo Jesús, que obtengan la salvación. No nos cansemos de decirnos esto los unos a los otros. ¿Eres tú salvo? ¿Perteneces a Cristo? ¿Es tu vida hecha, realizada conforme al Salvador que es Cristo Jesús? ¿Eres un seguidor de Cristo? A veces me ha gustado preguntarle a personas que no veo por mucho tiempo y todavía lees ese libro de tapas negras que se llama Biblia, ¿te acordás de él? Porque algunos se dejan de congregar, dejan de leer la Biblia y debemos de animarlos a que retornen a la comunión con los santos y que retornen a las Sagradas Escrituras. Eso es parte del paquete de la salvación que es en Cristo Jesús. Y esto, dice Pablo en 2:10 de segunda de Timoteo, con gloria eterna. Bueno, me extendí demasiado en este pensamiento que es solo el repaso del domingo pasado. Terminé el domingo pasado, en los últimos minutos, animando a quienes no se han bautizado a seguir las instrucciones de Cristo en Mateo 28, 18 al 20. Y me comentó el pastor Cuña que 2 personas se acercaron al final de la reunión para decir, nos queremos bautizar. ¿Habrá otros que no son bautizados hoy? ¿Usted está bautizado? ¿Hay alguien que no lo está? Allá atrás hay una persona. Allá arriba hay alguien. ¿Son todos bautizados? Tengo unas ganas de llenar ese bautisterio ahora pronto en la primavera y que sean bautizados. Si usted tiene la oportunidad, si no se muere antes, haga caso de Jesús y bautícese. Hubo uno solo que yo conozca de las Escrituras, de los Evangelios, que Jesús no pudo bautizar. ¿Se acuerda quién era? El que estaba al costado en el Calvario. ¿De qué lado? ¿Derecho o izquierdo? No era
por problema de ideología política, pero uno había a la izquierda y otro a la derecha. El de la derecha se salvó y el de la izquierda se perdió. No es alusión política ninguna, pero téngalo en cuenta. Jesús no lo pudo bautizar, sin embargo le dijo: hoy estarás conmigo donde yo voy, en el paraíso. Hoy estarás conmigo. La salvación no es meramente el bautismo, pero es un mandato de Jesús para dar testimonio de que somos de Jesús. Cuando la Iglesia hace esto públicamente y lo respalda al bautismo de una persona, quien sea y de la edad que sea, está diciendo: aquí estamos para obedecer a Cristo. Y aquí estamos para declarar junto con el que se bautiza que Cristo es nuestra salvación y damos testimonio de ello. Si usted no se ha bautizado aún por inmersión, como enseña la Biblia, palabra de Dios, debe de hacerlo pronto, hágalo pronto. Consulte a nuestro hermano que junto con otros maestros enseñan las clases de preparación para bautizarse y ser miembro de la Iglesia. Es en el Heraldo, usted tiene que el 28 de julio a la hora 10 estará comenzando un nuevo grupo para los que se quieren bautizar y ser miembros de la Iglesia. Les he planteado durante unos 9 sermones anteriores, les he planteado los peligros a los que internamente como Iglesia estamos expuestos. Todos ellos, los que mencioné, tienen sus peligros. La vida interna de la Iglesia es un asunto muy delicado. Jesús lo encaró en forma muy eficiente y Pablo también. Un tema que quedó entre los mensajes anteriores es el tema de la erosión espiritual y estructural dentro de la Iglesia, que poco a poco las cosas se van gastando o vamos aflojando, nos descuidamos. Todo eso ya fue dicho. Son los peligros internos de la vida de las iglesias. Pero hay diversas situaciones internas de la Iglesia de la que maestras, maestros, líderes de la Iglesia, de más de 20 ministerios como tiene esta congregación, sí se descuidan y no se cumplen. El ministerio de la Iglesia desaparecerá. Como desapareció aquel templo en Rusia, ¿recuerdan la historia? Que los miembros fueron sacando cada uno de los ladrillos de las paredes, lo único que quedó fue la fachada, y lo peor que hicieron los miembros fue que vendieron esos ladrillos, vendieron la iglesia. Tomamos esa historia de algo físico y literal para pensar en lo espiritual, en la vida interna de la iglesia. Y esos ladrillos fueron sacados poco a poco de las paredes, poco a poco también podríamos ir sacando los ladrillos de las doctrinas de la iglesia, de la comunión, de la espiritualidad, de la Biblia. Recuerda aquel predicador que le dijo a su congregación, tomando su Biblia en el púlpito, dijo: es la última vez que predico de este libro. Lo cerró, de ahora en adelante yo soy la Biblia. Pocos meses después desapareció él y toda la congregación. Recuerda los 900 suicidios que ocurrieron no muy lejos de aquí, en las Américas, porque alguien pensó que él era más que suficiente que la Biblia. Pero él poco a poco fue quitando los ladrillos de la iglesia
desmoronándola, erosionándola, y al fin todos sus integrantes estaban de acuerdo en lo que él hacía. Por eso, maestras, maestros de Biblia, líderes de los ministerios, atención, no descuiden de cumplir lo que Jesús pide que hagamos para que la iglesia siga. Mateo 28, 18 al 20. Esos peligros internos se acrecientan si las personas no están firmes, los cristianos no están firmes y bien vestidos, como Pablo pide en Efesios 6, 10 al 20. Váyase hasta la carta a los Efesios. Y es un pasaje que seguramente usted lo ha leído muchas veces, ha escuchado mensajes aquí mismo acerca de este capítulo número 6 de la carta a los Efesios. La armadura de Dios. Este trozo de la carta, desde el verso 10 hasta el verso 18 y por qué no hasta el 20, debe ser parte integrante de nuestras reflexiones como líderes y miembros de una congregación. Un soldado de las filas de Jesucristo, del cuerpo de Cristo, del ejército de Dios, debe fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Así que los miembros de una congregación sana que lucha por mantener su salud tienen aquí una forma de permanecer firmes y de estar dispuestos al servicio dada por el Señor. No tenemos lucha unos contra otros, sino que nuestra lucha es contra las acechanzas del diablo. Por favor, no se olviden de esto hasta el último día de sus vidas. Ahora voy a dar un giro al tema principal de esta serie, donde estaré por varios domingos. Exactamente no sé cuántos, pero por lo menos 5 o 6. Así que haremos un paréntesis en agosto y luego seguiremos hasta el fin del año, si Dios así lo permite. Este giro tiene que ver con los peligros que enfrenta la Iglesia de afuera de ella, peligros externos, para poder mantener su salud espiritual. La batalla principal, dice Pablo en esta carta a los Efesios, no es contra los cristianos. No se equivoque. Puede ser que a usted no le guste cómo soy yo. No le guste mi nariz, mis orejas, mi panza. Tal vez no le guste como soy y está esperando que esto que no le gusta desaparezca para que venga algo mejor. ¿Quién le asegura que lo que viene es mejor? Solo Dios lo sabe. Y hay cristianos
que se han dedicado a combatir a otros cristianos, en forma pública o en forma privada. No se equivoque, los peligros que atentan contra la buena salud de la Iglesia están afuera, no adentro. Adentro el Señor cuida a su Iglesia y tiene a sus vigilantes, obreros, obreras, líderes, integrantes de los ministerios que están cuidando a la Iglesia y a quienes Dios les da sabiduría, les hace personas santas. La Iglesia los elige para los ministerios y ahí están siendo fieles año tras año. El Señor tiene cómo ocuparse de que la vida interna sea lo más agradable posible para que nos llevemos bien y podamos salir adelante. A Dios gracias, estamos ya llegando a los 108 años. ¿Qué le parece? Pero sí de afuera los peligros son diferentes y son más perjudiciales que los de adentro. Por eso Jesús dijo algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y como le dije, vamos a usar más la Biblia hoy, así que anótese las referencias. Mateo 10:16 es la primera. Mateo 10, aquí estoy en el 2, 6. Muy bien. Mateo 10, 16. ¿Quién lo sabe de memoria? ¿Quién se levanta de mañana tempranito a las 6 y dice esta frase de Jesús? Pone sus pies en el suelo y dice, hoy es mi día, hoy voy a derrumbar a un lobo. Hoy voy a enfrentarme a lo que dijo Jesús al salir de mi casa, al ir a los trabajos. Hoy lo voy a enfrentar. Jesús dijo, he aquí, yo os envío. Esto no es cuestión nuestra. Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Sabe qué? Pensé que nunca se me ocurrió el domingo a la mañana, antes de ir a congregarme o venir aquí o a otras partes, decir, Señor, me estás enviando a lobos vestidos de ovejas. No lo digo los domingos, porque donde nos congregamos como ahora, todos somos humildes, ovejitas y corderitos, suaves y tiernos los unos con los otros. ¿Es usted una buena oveja o es un lobo disfrazado de oveja? ¿Para qué se puede disfrazar un lobo de oveja? ¿Qué le parece? Y en la historia del cristianismo, en la historia de las iglesias cristianas, ha ocurrido muchas veces. De tal manera que esas personas que se dicen ser corderos, ovejas del cuerpo de Cristo, ingresan disfrazados, y usted sabe lo que hace un lobo en medio de una congregación de ovejas. Ahora Jesús envía a sus discípulos a vivir, convivir a las personas que le siguen a Él, a vivir y convivir en medio de lobos. No los aísla. Jesús dice, ustedes
no son de este mundo, pero están en el mundo. Todavía vivimos aquí en esta tierra donde hay tanta maldad como uno no se imagina y está creciendo cada vez más. Y vivimos en medio de todo eso. No estamos aquí todos los días de la semana y las 24 horas de la semana y de los días congregados aquí, apartados del mundo malo. El principio de congregarse es el primer día de la semana y luego algunas actividades que desarrollan los ministerios, pero la mayor parte del tiempo la pasamos afuera de la comunión práctica y real, como hoy, afuera de la congregación. Y es donde están los lobos, dice Jesús. Yo los envío allí. Y allí tenemos que estar. Él nos ha enviado para que esos lobos sean conocidos, les quitemos el disfraz, les hablemos de Jesucristo, les presentemos al Señor. Entonces, para enfrentar esa condición peligrosa, Jesús dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahora, ¿cómo se pueden combinar las dos cosas? Si usted ha visto serpientes y ha visto palomas, sabe qué diferentes que son. Generalmente a las palomas no les tenemos miedo. Más bien algunos acostumbran tirarles pedacitos de pan para que coman. Y hay muchas en esta ciudad, en los parques, en las plazas. Pero si fuera al revés, si la presencia fuera de serpientes en esos lugares, les daríamos pancitos, las dejaríamos que se sienten alrededor de nuestros hijos para que los hijos las disfruten. Ahora Jesús combina las dos cosas. Ahora, ¿qué es más usted, serpiente o paloma? Jesús no establece el porcentaje de influencia de estas figuras del mundo animal como ejemplo de la vida cristiana. Pero está diciendo, miren, hay personas que los van a entregar a los concilios, habrá gobernadores que harán desastres con ustedes, los entregarán. Lea usted todo el resto del discurso de Jesús aquí y encabeza este discurso con todo lo que van a hacer con los cristianos, lo encabeza diciéndoles, yo los envío a esas personas, para que hablen a esas personas. Podríamos decir que hoy estas palabras hoy fueron escritas para hoy. No parece que tienen casi 2000 años. Parece que la tinta fue recién impresa, puesta aquí en el papel. Si usted lee este discurso de Jesús y todo lo que sigue, dice, esto lo tiene que haber dicho el Señor ayer con los periódicos del país en su mano y con las experiencias de personas que están viviendo de esta manera. Hoy mismo Jesús nos envía a ser sencillos y a ser prudentes. Sencillez y prudencia en medio de quienes quieren destruir el testimonio de Cristo. Esta advertencia de Jesús da mucho más para hablar y lo haremos en el futuro. Nos vamos a otro pasaje de Jesús, que también es categórico. Es categórico. Juan capítulo 15. Está Mateo, sigue Marcos, Lucas y Juan. O sea que estamos en el cuarto evangelio.
Juan capítulo 15. Juan es un autor de la Biblia que debemos de leer continuamente. Su Evangelio, sus cartas y el último libro de la Biblia. Juan capítulo 15, versos 18 hasta el 21. También esto es parte del discurso de Jesús. Y en la versión que yo uso, la Sociedad Bíblica le puso el título de El mundo os aborrecerá. Las palabras de Jesús son las siguientes. Póngale atención. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿De acuerdo? Si a Jesús lo rechazaron, ¿por qué no a nosotros? ¿Por qué no? Si lo estamos siguiendo a Él. Pero acuérdese que antes de que usted fuera avergonzado o maltratado por ser de la fe, antes lo aborrecieron a Cristo. 19. Si fuerais del mundo, y entre paréntesis pondríamos, y no lo somos, pero si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora está diciendo en estas declaraciones en tiempo presente, se están cumpliendo en ustedes y también en nosotros, hoy día. Y apela a la memoria. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo, los discípulos de Cristo, nosotros, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y voy hasta el 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Entendemos esto? Así que a la hora de la prueba, a la hora de la dificultad, a no quejarse. Ya lo sabemos. Se lo hicieron a Cristo, nos lo harán a nosotros. Usted puede evitar que no le sucedan estas cosas descritas en este discurso o en el anterior que leí, si deja de seguir a Jesucristo, o sea, si deja de ser oveja y pasa a ser un lobo. ¿Hay alguien aquí que quiere cambiar de estado espiritual? Hubo muchas personas en el pasado que por causa de su integridad física para guardar su vida, renunciaron a Cristo. Y aún algunos que estaban muy cerca de Pablo, de San Pablo, lo hicieron. Uno de ellos se llamó Demas. ¿Se acuerdan de Demas? En una carta pide oren por él porque está con sus luchas y en otra carta pone Demas me ha abandonado, se fue al mundo. O sea, amó más el mundo que seguir a Pablo. Podemos hacerlo, tenemos libre albedrío, tenemos libertad. Nadie le obliga a usted a ser una mujer, un hombre cristiano. Usted se ha decidido seguir a Cristo, ¿por qué? Porque ama a Cristo. Porque Cristo ha cambiado su vida, porque le da esperanza de vida eterna. Y quién sabe por cuántas otras cosas más usted puede agregar. Pero sepa que si va a seguir a Jesucristo hasta el fin, podría ser en algunos círculos aborrecido, como fue Jesús, rechazado. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Persiguen a los cristianos,
persiguen a Cristo. Saulo perseguía a cristianos y fue confrontado por Jesús. ¿Por qué me persigues? Él no estaba persiguiendo a Jesús porque Jesús no estaba allí con él. Estaba persiguiendo cristianos. Perseguir cristianos es como perseguir a Jesús. Burlarse de cristianos es como burlarse de Cristo. Y todo lo que ocurra en su vida, en esta categoría de advertencias, lo que le hagan a usted, se lo hacen a Cristo. Seguimos a Cristo igual. Amén. No lo dejamos, aun cuando nos avergüencen, aun cuando haya insultos, o aun cuando tenga que perderlo todo por causa de Cristo. ¿Puede usted decir de voluntad propia y entendiéndolo, estoy de acuerdo, voy a seguirlo? A pesar de esto, quiero seguir a Jesucristo. También nos quedamos en las advertencias de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Este es un gran discurso extenso que hay que estudiarlo frecuentemente, ¿no? Estas cosas, dice Jesús en el verso 1 del 16, os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Nosotros decimos, te lo dije, ¿te acordás? Te lo dije. Así que no te quejes. Hoy, si alguien quiere prevenirse de que no le pase alguna de estas cosas y que lo tenga que perder todo por causa de Cristo o ser avergonzado por su familia, por ser cristiano, usted decide si quiere seguir o si quiere quedarse. Les doy 30 segundos para los que quieren irse y quieren dejar de ser ovejas para ser lobos. ¿Hay alguien? ¿No? Fenómeno. Seguimos adelante 100 años más. También, por último, el apóstol Juan tiene palabras duras de advertencia. Nos vamos a Primera de Juan. Leímos palabras de Jesús. Ahora leamos las de uno de sus seguidores, Juan el apóstol, que escribió, como les dije, varios libros del Nuevo Testamento. Vamos a la primera carta de Juan, que está casi al final de la Biblia, ¿no? ¿Dónde está Juan? Bueno, se me perdió Juan. ¿Será que alguien me lo cortó de aquí? Bien. Primera de Juan, capítulo 2. Estas son advertencias muy duras. Y le pido que las tome muy en serio si usted quiere seguir siendo oveja del redil del Señor. Primera de Juan 2, vamos a leer una parte, versos 15 y 16. Le recomiendo leer todo lo que comienza desde el verso 7, pero después. Ahora, aquí leamos 15 y 16. Advertencia. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué le decimos a esto? ¿Amén? Un amén muy tímido fue, ¿no? Porque hay cosas en el mundo que son muy lindas, ¿no? Por ejemplo, y usted puede poner en su mente ahí la respuesta. El mandato y la advertencia es: no améis, entrega total,
Cuando uno ama, se entrega. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es una buena advertencia, pero muy dura. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, y describe algunas cosas, por ejemplo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Más adelante voy a desglosar cada una de estas cosas que son parte de nuestras vidas, que conviven con nosotros en el hogar, en el trabajo, en la vida de la ciudad y del país. Los deseos de la carne, número 1, los deseos de los ojos, número 2, la vanagloria de la vida, número 3. Nada de esto viene de Dios. ¿Está clara la advertencia? Así que usted, al decidir con cuál de estas cosas va a pasar tiempo, les va a dar dinero, va a usarlas en su familia o va a querer incluirlas en la iglesia, recuerde que nada de esto proviene de Dios. Es de afuera del cuerpo de Cristo. Viene de afuera y quiere ingresar a la iglesia para enfermarla y destruirla. Y viene la sentencia. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero esto está lindo, ¿verdad? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la meta para los discípulos de Cristo, hacer la voluntad de Dios. Y esto trasciende a la misma vida, a la misma muerte, a la eternidad. Y por último vamos al capítulo 4. Me voy a ocupar de estos pasajes más adelante. Capítulo 4, versos 1 al 3. Se dirige a los cristianos, a las ovejas, a los discípulos de Cristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y yo anoté aquí en mi Biblia, lamentablemente, ¿no? No es del texto original, es mío, ¿no? Pero me lamento de eso, ¿no? Es una pena que haya tantos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Todo espíritu que confiesa, toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y el pasaje sigue, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es otro pasaje duro y de advertencia para los tiempos peligrosos. Las advertencias son claras. Las de Jesús, las que hemos leído de Pablo, lo que hemos considerado del apóstol Juan. Los cristianos estamos en un serio problema y tenemos que enfrentarlo. Estamos en el mundo donde Jesús nos ha enviado, rodeados de cosas malas. Y tenemos que vivir para agradar a Dios. Y en muchos casos vendrá el cansancio, el desgaste, sea porque el conflicto está en la familia propia, entre los propios familiares, donde usted solo, usted sola es un discípulo de Cristo, o está en su trabajo, y dependiendo de la clase de trabajos tendrá oportunidades de ser honesto o deshonesto.
estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pase lo que pase, mi hermana, mi hermano, no se rinda. No se rinda. Y cuando esté al borde del conflicto, que parece que ya va a caer, para eso está la iglesia. Para eso están los hermanos, las hermanas, con quienes podemos cantar juntos, orar juntos, congregarnos, estudiar la Biblia, para ser fortalecidos y seguir adelante. Está también planeado para que el primer día de cada semana nos reunamos, para recibir fuerzas, valor, coraje, compañerismo. Por eso no hay que dejar de congregarse, por eso juntos podemos orar, juntos podemos leer la Biblia, juntos podemos animarnos unos a otros. No nos reunimos para comernos unos a otros, nos reunimos para animarnos unos a otros, para darle un abrazo tierno y lleno de amor al hermano y a la hermana y decirle, vamos, un poco más, sigamos hasta que el Señor nos llame. Mi último punto, pero no lo voy a hacer hoy porque ya pasó la hora, tenía que ver con el pasaje, anótenlo y léanlo en su casa, de Hechos 20, 25 al 32. Hechos 20, 25 al 32. Voy a comenzar con eso el domingo que viene. Pongan atención a un par de frases que están en el discurso de despedida de Pablo. Lobos feroces y falsos maestros para destruir al cuerpo de Cristo. Y en el verso 32, estén alertas y dispuestos a continuar adelante. Quisiéramos todos los que estamos aquí llegar al final de nuestros días y decir, fui fiel, guardé todo, ahora voy a la presencia de Dios. ¿Le gustaría ser usted una de esas personas? Entonces, firme y adelante, que Jesús nos ve. Vamos a orar. Hoy te damos gracias, Señor y Dios, porque nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Hemos sido salvados, nos has incluido en tu cuerpo, que es la iglesia. Nos has hecho personas sencillas, pero también quieres que seamos astutos. Nos has llamado a amarnos los unos a los otros, pero también nos has puesto para defensa del Evangelio en el mundo anti Dios. Pedimos, oh Padre, que nos des tus fuerzas espirituales, que podamos estar vestidos con toda tu armadura, estar firmes, seguir adelante. Pedimos esto para cada hermana, hermano que está aquí presente, jovencito, joven, adulto y anciano. Fortalece a cada uno, que nadie vuelva atrás. Danos tus fuerzas para seguir, Señor. Nos encomendamos a ti, Padre bueno, porque tú eres suficiente para guardar nuestra entrada y salida en todas las situaciones de la vida. Encomendados a ti, oramos con confianza y en serenidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Les invito a todos a estar de pie. Y este himno dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.